En 1945, el mundo despertó de la peor pesadilla de su historia. Ciudades reducidas a polvo, generaciones enteras desaparecidas y una humanidad exhausta que apenas comprendía la magnitud de su destrucción. Entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial surgió una idea, que el horror no debía repetirse jamás. Pero las ideas, como los imperios, también pueden nacer entre la esperanza y la desconfianza. Las potencias vencedoras sabían que la victoria no bastaba. Había que construir un nuevo orden internacional, uno que impidiera que la humanidad volviera a destruirse a sí misma. Fue entonces cuando nació el Proyecto de las Naciones Unidas, una organización concebida no solo para mantener la paz, sino para redefinir el poder en un mundo dividido. Sin embargo, detrás de los discursos solemnes y las firmas en papel, se libraba otra batalla, la de los intereses, el miedo y la desconfianza entre las mismas naciones que pretendían unir al planeta. Esta es la historia del nacimiento de la ONU, contada desde el caos del fin de la guerra hasta el primer intento real de construir un gobierno mundial. Los hombres y mujeres que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial habían visto lo impensable: campos de concentración, ciudades arrasadas por bombas incendiarias y 2 explosiones atómicas que desafiaron toda comprensión. Para ellos, la paz ya no era una aspiración filosófica, sino una necesidad de supervivencia. Entre los diplomáticos que firmarían la Carta de las Naciones Unidas, muchos llevaban las cicatrices invisibles del conflicto. Franklin D. Roosevelt fue uno de los primeros en imaginar una organización internacional capaz de reemplazar a la fallida Sociedad de Naciones. Junto a Winston Churchill, trazó los principios de una alianza por la paz, incluso antes de que terminara la guerra. Pero Roosevelt moriría antes de ver su visión hecha realidad, dejando a Harry Truman la tarea de transformar la esperanza en una estructura concreta. En San Francisco, en abril de 1945, 50 países enviaron delegaciones para dar forma a esa nueva institución. En las salas del viejo teatro de la ciudad, las lenguas se mezclaban, los traductores trabajaban sin descanso y los líderes debatían día y noche. Allí, entre el humo del tabaco y las banderas alineadas, la humanidad buscaba una segunda oportunidad. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, el mapa político del planeta se encontraba al borde del colapso. Europa era un continente en ruinas, con millones de desplazados, economías destruidas y gobiernos incapaces de garantizar estabilidad. Estados Unidos y la Unión Soviética emergían como potencias dominantes, pero entre ellas crecía una desconfianza silenciosa que pronto dividiría al mundo en 2 bloques irreconciliables. En ese escenario, la idea de crear una organización internacional no era solo un gesto de idealismo, sino una necesidad pragmática. Las potencias aliadas entendían que, sin cooperación, la reconstrucción sería imposible. Ya en 1944, en la conferencia de Dumbarton Oaks, representantes de Estados Unidos, Reino Unido, China y la Unión Soviética delinearon los primeros principios de lo que más tarde sería la Carta de las Naciones Unidas. Los debates fueron intensos. Mientras algunos países abogaban por una institución verdaderamente democrática, las grandes potencias exigían mantener privilegios especiales. El resultado fue un compromiso: la creación de un Consejo de Seguridad con poder de veto para 5 naciones: Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China. Aquella decisión garantizaría la participación de los poderosos, pero también sembraría el germen de las futuras tensiones. El 26 de junio de 1945, tras semanas de negociaciones y más de 400 enmiendas discutidas, los delegados de 50 países firmaron la Carta de las Naciones Unidas en el Auditorio de San Francisco. Aquel momento fue recibido con aplausos, lágrimas y un silencio reverente. El documento representaba la promesa de que la humanidad aprendería, por fin, de sus errores. Menos de 2 meses después, cuando la bomba atómica cayó sobre Hiroshima y Nagasaki, esa promesa se volvió más urgente que nunca. En octubre del mismo año, la Carta entró oficialmente en vigor y la sede provisional de la ONU se estableció en Londres. El mundo observaba expectante. En sus primeros meses, la organización actuó como un símbolo de esperanza más que como un poder real.
Pero en su interior ya se gestaban los dilemas que acompañarían toda su historia. ¿Cómo mantener la paz cuando las propias potencias fundadoras se preparaban para una nueva confrontación, esta vez sin ejércitos visibles, pero con el planeta entero como campo de batalla? En 1946, la recién nacida ONU trasladó su sede a Nueva York, al borde del río East. Allí, en un edificio moderno de vidrio y acero, se pretendía reflejar la transparencia y unidad que el mundo necesitaba. Pero tras las paredes del Consejo de Seguridad, la cooperación ya se veía amenazada. La alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética se desmoronaba rápidamente. Los discursos sobre paz comenzaban a mezclarse con las sospechas, los espías y el miedo nuclear. En medio de esa tensión, la ONU trató de definirse: mediadora, árbitro o testigo. Envió sus primeras misiones de paz a Palestina y Cachemira. Creó comisiones para los derechos humanos y organismos especializados en salud, educación y refugiados. Sin embargo, su poder real dependía de la voluntad de las grandes potencias. Desde sus primeros años, la organización osciló entre la esperanza de un mundo unido y la realidad de un planeta dividido en dos ideologías irreconciliables. La estructura de la ONU fue diseñada para equilibrar idealismo y poder. En su centro, la Asamblea General representaba la voz de todos los países miembros, grandes o pequeños, ricos o pobres. Pero el verdadero poder residía en el Consejo de Seguridad, donde los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China, podían vetar cualquier resolución. Era un sistema que garantizaba la participación de las potencias, al precio de condicionar la voluntad del resto del mundo. Junto a estos órganos, surgieron agencias especializadas que encarnarían el lado más humano del proyecto: la OMS, la UNESCO, el UNICEF y el ACNUR, entre otras. Cada una representaba un esfuerzo concreto por transformar la tragedia en cooperación. Mientras los diplomáticos debatían en Nueva York, médicos, ingenieros y voluntarios trabajaban sobre el terreno para reconstruir escuelas, hospitales y comunidades enteras. En esa dualidad, el discurso político y la acción humanitaria, la ONU halló su fuerza, pero también su mayor contradicción. Pocos saben que, al comienzo, no todos confiaban en las Naciones Unidas. Joseph Stalin, por ejemplo, veía en la institución una extensión del poder occidental. Mientras tanto, Charles de Gaulle la consideraba una cosa inútil dominada por Washington. Incluso dentro de Estados Unidos, algunos políticos temían que ceder soberanía a una organización internacional fuera una amenaza a su independencia. Detrás del ideal de unidad global, el recelo era el idioma común. También hubo gestos simbólicos que casi nadie recuerda. En la conferencia fundacional, se colocó una silla vacía en memoria de los millones que murieron durante la guerra. Un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. Y cuando la sede de Nueva York se inauguró en 1952, se eligió construirla sobre un antiguo matadero. Una metáfora involuntaria pero poderosa del intento humano de transformar el horror en esperanza. En las décadas que siguieron, la ONU se convirtió en el escenario donde se debatían los grandes conflictos del planeta. En sus salones se denunciaron invasiones, se firmaron treguas y se pronunciaron discursos que marcaron épocas. Desde la crisis de Suez hasta la guerra de Corea, pasando por los conflictos en África y Medio Oriente, la organización intentó ser una voz de equilibrio en un mundo dominado por el miedo nuclear. A veces mediadora eficaz, otras simple espectadora. A pesar de sus limitaciones, el impacto de la ONU trascendió la política. Su labor en salud pública, educación y derechos humanos transformó la vida de millones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 cambió para siempre la manera en que entendemos la dignidad humana. Con el tiempo, la bandera azul con ramas de olivo se convirtió en un símbolo universal, no de poder, sino de esperanza. La historia de la ONU es también la historia de nuestras contradicciones como especie. Nació del horror, pero fue construida por las mismas naciones que poco después volverían a enfrentarse en guerras frías y conflictos por poder. Es el reflejo de una humanidad que aprende, pero nunca del todo. Aún así, cada generación que vuelve a firmar su carta demuestra que el ideal de paz,
aunque frágil, sigue siendo necesario. En su imperfección, la ONU nos recuerda que la paz no se impone, se construye día a día con diálogo, paciencia y memoria. Porque tal vez no exista una institución capaz de evitar todos los conflictos, pero sí una que mantenga viva la idea de que, incluso en medio del caos, el mundo todavía puede intentarlo otra vez. En octubre de 1945, cuando la bandera azul ondeó por primera vez frente al edificio de la ONU, una multitud se reunió en silencio. Nadie sabía si aquel símbolo duraría décadas o solo unos años, pero en ese momento, bajo el viento frío de Nueva York, el mundo creyó, aunque fuera por un instante, que había aprendido a mirar hacia adelante. Con el paso del tiempo, los muros de cristal del edificio se llenaron de ecos. Voces de guerra, discursos de paz, promesas incumplidas. Desde los conflictos en Corea hasta Ucrania, desde el hambre en África hasta los refugiados del siglo XXI, la ONU ha sido testigo de todo. No ha logrado evitar cada tragedia, pero ha mantenido abierta la posibilidad del diálogo cuando el resto prefería el silencio. Hoy, mientras el planeta enfrenta nuevas tensiones y viejos miedos, la historia del nacimiento de la ONU sigue siendo una advertencia y una esperanza. Porque tal vez su mayor legado no sea haber salvado al mundo, sino recordarnos, cada vez que su bandera se alza sobre una zona de guerra, que aún somos capaces de intentarlo.